y ahora yo creo que podríamos empezar con el conversatorio, ya que está Erika y Raiza que nos acompañaron en los seminarios anteriores. Y bueno, nada más les recuerdo, yo voy a hacer algunas preguntas como para ir dirigiendo esto, pero claro, si hay alguien del público que quisiera incluso decirlo de su propia voz, puede levantar la mano y al final vamos a dar un espacio para justo eso. Y yo quería empezar con algo que había terminado Erika en su presentación y era sobre esta necesidad de la integración de distintos sectores para poder hacer divulgación de la ciencia, ¿no? Y bueno, y ahora que también Javier nos ha presentado como ah, quizás algunas, bueno, varias debilidades sobre el periodismo en México relacionadas a estos temas, yo con lo que quería empezar es si realmente se puede hacer esta vinculación o si hay como que hay sectores que no escuchan otros sectores y al final la divulgación termina siendo como de pequeñas personas y a veces no se logra hacer bien, no sé si me estoy dando a entender, pero a lo que voy es, pareciera que academia está por un lado, el gobierno está por otro y sector privado está por otro, ¿no? Cuando pues se tendrían que unir todos estos sectores y no necesariamente como refería Javier, o sea, en el sentido de que voy y le pregunto al investigador y lo que me diga ya es cierto, ¿no? O sea, si realmente se puede lograr esta integración y no solo por ir a buscar la información, sino que se haga realmente un diálogo. Y también en ese mismo sentido, les preguntaría sobre la necesidad de la o el divulgador de la ciencia como un sujeto particular, ¿sí me explicó? Porque regularmente también pasa que a los científicos se les exige como que hagan divulgación y muchas veces no tienen tiempo y por otro lado, pues a las personas de comunicación que se van por estas ramas, pareciera como que tampoco están tan metidas en ciertos temas, no sé si me estoy dando a entender, pero el punto es si es necesario que existan los divulgadores como tales, o sea, como, no sé si una carrera en sí, pero que profesionalmente esté esta figura. No sé si alguien quisiera empezar. Ok, pues, Como yo estoy hablando durante una hora, prefiero francamente que Erika o Raiza empiecen, ¿no? Pues si quieren empiezo yo, ya, dado que la pregunta se deriva de mi plática, ¿no? Pues es un gusto estar, para empezar, aquí con ustedes, verlos, a Javier, a Raiza, a ti Darío, un gustazo enorme. Y con todos los que pues, aquí están ahorita en el foro, ¿no? Si hay vinculación entre academia, entre gobierno, entre sociedad, bueno, ese es el ideal, ¿no? Que haya esa vinculación, porque finalmente cada uno cumple una función, ¿no? Dentro de la sociedad, y si cada uno está actuando por su parte, pues entonces no vamos a lograr nada como sociedad. Entonces, debería de existir esa vinculación. Desafortunadamente no hay tanta, o sea, aunque hay algunos casos pues que sí tenemos esta vinculación, sobre todo más en cuestiones, por ejemplo, como, o sea, pues igual científicas, ¿no? Podríamos decir, o sea, al menos en nuestro caso del Instituto del INEC, pues sí está mucho más vinculado con la academia, ¿no? Y nosotros, pues ese conocimiento, nosotros no somos quienes hacemos política pública, pero somos quienes proporcionamos ese conocimiento para que se desarrolle la política pública. Ahora, es muy importante pues la divulgación en ese sentido, porque pues muchas veces quienes hacen la política pública, pues realmente no están sensibilizados ante ese conocimiento, y muchas veces esa traducción es muy importante porque ellos no son especialistas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, es un público, incluso los tomadores de decisiones, debería de ser un público importantísimo para los divulgadores de la ciencia. O sea, realmente que entiendan o sea, qué del conocimiento y que pueden aplicarlo para desarrollar política pública. Entonces, es importantísima esa vinculación, importantísima. Yo creo que seguimos en pañales, ¿no? En ese sentido, no creo que, o sea, creo que hay mucho
que caminar mucho todavía y que debemos de seguir fortaleciendo más vínculos, ¿no? Gracias, Erika. Raiza, no sé si quieras tú terminar. Sí, va. No, pues qué gusto estar aquí también el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y también estar aquí con Javier y Erika, pues es todo un honor. Y pues sí, respondiendo a estas ideas, por un lado siento que sí, o sea, concuerdo totalmente, ¿no? Hace mucha falta esta integración, estos diálogos, como pensar las cosas de un modo intersectorial, pero también pienso que estamos muy acostumbrados a la pasividad, ¿no? A esperar que lleguen con nosotros y nos digan, quiero colaborar, ¿no? Si nos preguntamos como, ¿por qué no hay colaboración, no? ¿Por qué no estoy hablando con la industria? ¿O por qué no estoy hablando con la academia? Y nunca nos preguntamos de, oye, ¿por qué yo no estoy dando ese primer paso, ¿no? De intentar conectar con estos otros sectores. Entonces creo que algo que hace mucha falta también es como no esperar que las cosas se den por generación espontánea, ¿no? Sino que tenemos que crear esas relaciones, tenemos que ser activos en eso y creo que eso es algo que hay que buscar, o sea, como que muchas veces no nos enseñan, ¿no? Que está bien mandar un correo y decirle, oye, ¿cómo podemos colaborar? O sea, aunque tal vez no tengas una idea clara, ¿no? Todavía y no puedas saber, pero empezar ese diálogo, abrir esa puerta, creo que es un paso muy importante y estaba hablando, por ejemplo, con una compañera que está creando una plataforma para informar sobre todo este tema de captura de carbono, ¿no? Y ella decía como, es que nosotros sí tenemos como ese contacto con la industria, pero como que no tenía muy claro, ¿no? Cómo dar esos primeros pasos, pero hablándolo fue como de, mira, por LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, que es un mundo diferente, ¿no? De la divulgación, o sea, no estamos acostumbrados a esa red social porque se ve como muy profesional, pero ahí es un área donde puedes hablar con la industria. Entonces, como que empezar a abrir las puertas de ese modo. Y sobre el divulgador como un sujeto o como tener divulgadores, yo creo que sí es algo muy importante, o sea, lo hablo desde lo personal porque yo desde que estaba en la carrera decidí que ese era mi objetivo profesional y luego fue como, pum, pero pues, no, hay una pared, ¿no? Porque no hay más allá, no hay nada que te abra ese espacio. Bueno, y fui muy afortunada de poder tomar el diplomado de divulgación de la ciencia de la UNAM, de hecho, acá el maestro Javier me dio clases, entonces fue muy inspirador para mí, pero digamos que ya más allá de eso fue muy difícil encontrar esos espacios y yo creo que sí son necesarios porque hay un punto tanto desde la comunicación como desde la ciencia donde no se está cubriendo, no se están cubriendo ciertos como puntos ciegos, ¿no? Que tenemos, como que a veces te dicen, no, es que ya tienes que tener un doctorado en este tema para poder comunicarlo. Y yo que intenté perseguir un doctorado, me di cuenta que no, porque ya llegas a un nivel tan profundo de ese tema que a veces es difícil regresar y decir, ok, ahora cómo hablo de esto de forma más general, de forma más simple. Y tal vez hay gente que sí quiere tener un doctorado y quiere ser experta en ese tema y va a ser capaz de hablar de eso, pero hay gente como que no estamos viendo un poco más horizontalmente de qué habilidades son necesarias para hacer esta profesión, ¿no? Y verla como una profesión, que también eso es algo muy que no se da, ¿no? No se ve como, es que como científico debe ser tu hobby, es tu deber con la sociedad, pero no se está viendo como, pues cómo lo profesionalizas, cómo lo retribuyes también como un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que sí deben de crearse estos espacios para que se empiecen, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero que haya sujetos divulgadores, ¿no? Eso me refiero. Gracias, Raiza. Javier, no sé si quieres decir un comentario. Sí, a ver, entiendo tu pregunta en dos niveles. Uno es examinar la posible integración entre divulgación y academia y gobierno, supongo que iniciativa privada también. Y en algún momento preguntaste también si era necesaria la formación universitaria para tener eso. Pero lo centraste en divulgación. Y yo aquí veo la necesidad de hacer una distinción que continuamente hago entre periodismo de ciencia y divulgación de ciencia. Ambas son formas de un concepto más amplio que es comunicación pública de ciencia, por lo tanto hay un cierto espacio de intersección, pero hay riesgos en confundir periodismo con divulgación, nos regimos por reglas diferentes, pero sobre todo a la luz del choro que acabo de tirarme en la hora anterior. En nuestro marco conceptual en el que
la materia prima periodística proviene de argumentos científicos, ya aprecias que es inevitable entonces que en la relación reportera, o sea, desde ese punto de vista, nosotros periodistas, a las personas y a las instituciones las vemos ante todo como fuentes de información, fuentes de materia prima periodística. En esa relación profesional con las fuentes, la confrontación es inevitable, porque tengo que cuestionar el argumento. Si yo estoy buscando, si me refugio en el principio de autoridad, todo lo que estoy por decir son tonterías. Pero si me salgo de allí y me centro en el argumento, necesariamente tengo que cuestionar. Por lo tanto, la noción de integración, examinémosla con este matiz, que hay un cierto grado de confrontación en nuestra relación profesional, insisto, porque estamos cuestionando argumentos y en cierta forma entonces contraargumentando. Tenemos que hacer eso porque lo que buscamos es la claridad en el tránsito hacia las conclusiones. Esa es la materia prima periodística. ¿Esto es algo que necesariamente hace la gente que hace divulgación? Yo digo que no lo veo con claridad y no lo veo como consustancial a la actividad profesional de la divulgación, pero sí a la del periodismo. Por eso es que a la luz de tu pregunta que era sobre integración, lo veo desde el ángulo periodístico y desde nuestro marco conceptual. Sí nos integramos, pero en el entendimiento de que es una relación entre profesionales, una persona profesional del periodismo de ciencia, una persona profesional de la investigación científica. En ese ámbito nos integramos para confrontar argumentos. Si se entiende así, entonces sí. Si se entiende en esta forma romántica de que los periodistas son nuestros aliados, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los periodistas no somos aliados de nuestras fuentes. No debemos ser aliados de nuestras fuentes, por más allá que coincidamos en aspiraciones de la sociedad. Eso todo puede ser muy bien, pero eso tiene que ocurrir fuera de nuestra relación profesional. Y para terminar con el segundo aspecto de tu pregunta, creo yo que se comprende que para estar en posibilidad de confrontar argumentos de diversas áreas disciplinares de las ciencias, pues parece que sí necesito una formación universitaria, que no es la que está ofreciendo la UNAM hoy en día, por cierto, por lo menos no en las carreras de periodismo, y desde luego no la Ibero, que domina los espacios periodísticos, por lo menos en la Ciudad de México, y ciertamente tampoco la Carlos Septién, y la Metro creo que muchísimo, hace muy poquito en ese sentido. Entonces, en el espacio de formación profesional de periodistas, no veo lo que nosotros estamos proponiendo, pero sí veo que si el marco conceptual que les presenté tiene algún sentido, las reporteras tienen que tener una sólida preparación que yo sí vería en las universidades. Vale, gracias Javier. Igual por el matiz que has hecho. Igual, un poco siguiendo con la pregunta que había hecho Abril hace rato, yo les quería preguntar, ya sea desde el periodismo o desde la divulgación de la ciencia, ¿cómo se podría influir no me gustaría decir agenda pública, pero digamos, hay una cantidad inmensa de ofertas y productos en Internet y fuera de Internet, pero la mayoría están enfocadas a otros temas, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser ciencia. Pero no sé de qué manera podría influir en que los temas que ustedes se están desarrollando puedan tener un mayor impacto. O es más, producimos y hacemos notas o hacemos videos, cápsulas y a ver a quién le llega. O no sé si ha empezado que podría haber como estrategias en las cuales se pueden involucrar un poco más, ¿no? Digo, en temas de cambio climático, pues afortunadamente en los últimos años, pues creo que hay más visibilización y por varios factores, ¿no? Pero no sé si hay alguna forma desde su lado, no ya tanto desde la gente, en que el tema se vaya posicionando cada vez más. Y no sé si tengan que elegir a alguien quiere. Ok, Erika. Ya, yo empiezo. Bueno, sí, el tema de cambio climático está hoy por hoy súper posicionado en los medios. Sin embargo, yo no pensaría que está bien posicionado.
O sea, o sea, hay una agenda clarísima que siguen los medios, ¿no? Sobre qué comunicar de cambio climático. Y si te quieres salir de esa agenda y quieres comunicar otra cosa, y yo te lo digo, o sea, desde la dificultad, por ejemplo, también que es de comunicar desde gobierno. Javier hace ratito en su plática, al final de su plática decía que pues la sociedad tiene que pararse y decirle a los medios, infórmame bien, ¿no? O sea, infórmame, o sea, no me estés seleccionando esa información de esa forma. Yo lo que veo desde gobierno es que los medios no seleccionan la información y comunican de cambio climático lo que quieren comunicar de cambio climático y lo que responde a sus agendas. Lo que no responde a sus agendas no lo están comunicando. Entonces, por más que uno tenga en ese sentido también la intención, o sea, pues nosotros igual sí sacamos los comunicados y hacemos lobbying, ¿no? Con los periodistas y todo esto, pero en realidad al final se termina sacando lo que la agenda del periodista quiere sacar. Entonces, creo yo que es complejo. Desde la academia, obviamente, es muy diferente cómo se comunica. Desde una ONG también es muy diferente cómo se comunica, ¿no? Y cómo lo recibe la sociedad, ¿no? Y la sociedad, incluso los periodistas. Entonces, creo yo que, o sea, sí, el tema ya está posicionado, pero sí hay agendas, completamente. Vale, gracias, Erika. Raiza, Jordi. Pues a ver, es que tengo muchos pensamientos porque acabamos de salir de una plática de, pues, justamente, ¿no? De creación de contenido digital y algo que nos decían es esto, ¿no? Que, pues, a veces los números es puro maquillaje, ¿no? O sea, es como vanidad y ahorita en la comunicación digital como que se le da mucho peso a eso, ¿no? ¿Cuántos likes? ¿Cuántas veces se compartió? ¿Cuántas vistas? Y no se le está poniendo atención pues a lo que se está diciendo, ¿no? Entonces a veces como que desde la parte de creación de contenido como de divulgación, parecería que la meta es esa, ¿no? Como tener no sé cuántas vistas, tener no sé cuánto alcance. Y desde nuestra perspectiva creemos que es mucho más importante, pues, qué es el contenido que estás diciendo, ¿no? Porque como dice Erika, ¿no? O sea, como que qué agenda, ¿no? Es la que estás avanzando, ¿no? Con tu contenido. Entonces, como que por ese lado sí es como un problema, porque uno piensa que quiere llegar a tantos números, pero para hacerlo tienes que tener cierto tipo de mensajes que, pues, muchas veces no son lo que tú quieres transmitir y pues por eso no lo haces, ¿no? Entonces a veces es mejor llegar a 10 personas, pero que sepas que esas 10 personas recibieron el mensaje claramente y que ese es lo que tú consideras que es lo correcto, a que llegue a 1000, pero que sea clickbait y que sea, no sé, ¿no? Algo muy problemático, ¿no? Entonces, y pensando en eso, justamente nos acaba de pasar que nos cerraron un espacio que teníamos en Sopitas, ¿no? Que es este medio que pues, es muy conocido por ser clickbaitero, pero donde estábamos metiendo tipo diferente de contenidos, y pues lo que se nos dijo es eso, ¿no? No tienen el mismo alcance hablar críticamente, ¿no? O sea, porque no solamente es como hablar de cambio climático, sino decir, a ver, ¿cuáles son las causas, no? Hablemos de capitalismo, hablemos de colonialismo, hablemos de todos estos temas, pero pues para un medio como ese, pues no le genera clics, entonces no le conviene. Entonces es difícil, pero a la vez creemos que pues, o sea, no vamos a cambiar lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso, sino que hay que encontrar otras vías, hay que crear otras vías y eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí, yo nada más para disculparme de llegar tarde y justamente estaba encargado del Zoom de esta otra y no había muchas preguntas ahí también, pero pues aquí escuchándoles y un gustazo estar aquí. Ahorita me uno a la ronda de plática. Vale. A ver, ahora que oí a Raiza, volví a recordar una discusión que tenemos cíclicamente en nuestro grupo de trabajo respecto de si no tendríamos que aceptar, y no tenemos una respuesta todavía, por eso la discusión es cíclica, si no tendríamos que aceptar que el periodismo de ciencia tiene un público nicho, y eso es lo que tiene. Y entonces Sopitas o sea, es irrelevante para nosotros, mucho más que lo que nosotros somos para ellos. Es complicado si uno confunde
ejercicio periodístico con el activismo. Entonces, toda la gente que llevada por la urgencia, por la desesperación, por la amenaza de la crisis climática dice, no, es que el objetivo del periodismo es hacer que el público, lo que sea, o sea, inducir una respuesta social. La gente que piensa eso tiene entonces una urgencia por estar en Sopitas y por estar en Televisa y por estar en los lugares donde hay un chorro de clics, porque tienen esta ilusión de la que hablaba Ramonet, de que un mensaje fácil va a producir lo que quieren al final, que es una respuesta social. Pero si nos regresamos a los principios de la profesión, y siempre me parece una mala idea renunciar a ver las cosas desde los principios de la profesión, un periodista no es un activista. Yo sé que este es un tema de discusión. Yo lo veo con cierta claridad y no puedo hablar más que por mí. Un periodista no es un activista. Mi trabajo no consiste en inducir una respuesta en la sociedad. Y lo voy a decir desde un punto de vista súper pragmático. Supongamos que yo aceptara que ese es mi trabajo, que mi trabajo como periodista es hacer que la gente use menos el automóvil. Bueno, entonces me disparo a eso, me meto a la gama con Sopitas, hago todo lo que tengo que hacer en búsqueda de ese propósito. Y a la vuelta de 5 años resulta que el uso del automóvil no ha cambiado. La única conclusión a la que yo puedo llegar es que mi trabajo fracasó y por lo tanto o cambio de trabajo o cambio de forma de hacer mi trabajo. Entonces, aunque tengo más razones para rechazar la función activista del periodismo, esta me parece clarísima. Si yo elijo que mi función como periodista es ser activista y por lo tanto inducir una respuesta en la sociedad, entonces la medida de la calidad de mi trabajo será la respuesta social, que está completamente fuera de mi control, absolutamente fuera de mi control. Bueno, es una locura estar en una profesión en la que la medida de la calidad de mi trabajo está fuera de mi control. Me parece que no tiene sentido. Independientemente de que hay razones de principio por las cuales puedo alegar que el trabajo del periodista es lo que puse en mi última lámina. Esa es mi interpretación, colocar a mi público en la posición óptima para entender la historia que le estoy contando y en concreto para entender la ciencia relevante a la historia que le estoy contando. Eso sí está bajo mi control. El efecto que viene después no está bajo mi control y además tenemos un gran agujero desde las ciencias sociales en investigación de recepción de audiencias. Nadie sabe cuál es el efecto real en las audiencias de lo que nosotros estamos intentando hacer desde acá, porque en las ciencias sociales en México se dedican a investigar otras cosas. Entonces tenemos un gran hueco de conocimiento allí, pero incluso con eso, yo no veo que mi propósito sea ese. Por lo tanto, tenemos estos agujeros de información para hablar de impacto y de posicionar mejor el tema y de ese tipo de cosas. Lo que yo sí puedo hacer desde mi lado es identificar temas que están pobremente cubiertos. Por ejemplo, la discusión sobre el PIB como la única medida universal de desarrollo económico y hasta qué medida el insistir en el PIB como el único parámetro nos va a imposibilitar todo lo que se va a discutir en Glasgow. Todo eso está bloqueado mientras insistamos en tener al PIB como única medida. Pero eso no se discute en la prensa, Sopitas que vamos a decir, eso no se discute prácticamente en ningún lado. Entonces yo identifico eso y trato de crear productos periodísticos. Pero si al mismo tiempo quiero que sean periodísticos y que tengan 80,000 clics, el PIB, pues no los va a tener. O sea, no, es como un poco esquizofrénico. Entonces, por eso regresamos siempre a preguntarnos, ¿no será que tenemos que aceptar que somos una profesión de nicho? Y si sí, ¿cuáles serían las consecuencias? Pues es una discusión que tenemos que dar. No respondí nada, pero son elementos que aportan un poquito por lo menos a reconocer que tenemos que pensarle bastante más. Sí, y me da pie a otra pregunta que tenía aquí anotada. Igual si quieres regresamos, si tú quieres dar otro comentario, Javier, porque creo que ya respondiste lo que yo iba a preguntar ahorita. Pero iba un poco relacionado, ya no tanto desde el periodismo, pero de la divulgación, si debería, justo porque, o sea, los temas como el cambio climático y medio ambiente, siento que al final siempre terminan como en aspectos propositivos o, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Etcétera, ¿no? Pero mi pregunta iba hacia
si la divulgación debería enfocarse más como aspectos descriptivos o informativos de ciertos temas, o si debería de tener lo que, bueno, Javier ya mencionó que quizás no debería ser tan activista, pero no sé, Raiza y Erika, si creen que sí debería como alentar más hacia esos aspectos o deberíamos pegarnos como en algo más descriptivo. Pues yo creo, digo, perdón, Raiza, que siempre agarro. Mira, yo creo que tiene que ser la mezcla de las dos, o sea, porque no nos podemos quedar nada más en el activismo de, o sea, de hasta la acción y hasta la acción y sin tener un sustento atrás, ¿no? Porque entonces realmente ese activismo queda vacío y estamos generando pues borregos, ¿no? Que nada más siguen así como una instrucción, tienes que dar los elementos y tienes que dar todo el sustento que mantienen a ese activismo, porque si no, la verdad, o sea, terminamos en cuestiones, o sea, bueno, como el ambientalismo, el ecologismo, el animalismo, que en realidad, o sea, el sustento detrás tiene que estar muy bien explicado, porque si no caen en ser como cuestiones más fanáticas, ¿no? Más que en una cuestión, en un actuar realmente consciente. Entonces, tienes que acompañarlos definitivamente por toda esa parte explicativa, ¿no? Pero ¿qué pasa si nada más nos quedamos con lo explicativo? O sea, realmente si pensamos que por darle información el individuo va a actuar, y en el caso de cambio climático la cuestión es que necesitamos pues una actuación ya, ¿no? O sea, no necesitamos que lo comprendan, que pasen varios años donde esto, y luego, después de 10 años, pues entonces estén actuando, ¿no? O sea, en cambio climático ya no tenemos el tiempo para esa parte, ¿no? Entonces necesitamos sí o sí esta combinación donde te digo o sea, cómo funciona el asunto, cuáles son estos, como decía Raiza, ¿no? Igual Sopitas no es igual a Sopitas no le parece que sea el sitio donde hablar realmente de las causas profundas del cambio climático, pero en realidad su público debería de estar informado de cuáles son esas causas profundas del cambio climático, ¿no? Y tener esas bases para hacer igual los cambios, no nada más decirles apaga la luz, ¿no? Que es lo mismo que come frutas y verduras y se acabó, ¿no? O sea, necesitamos realmente, o sea, generar este cambio y va acompañado, ¿no? Y no hay otra forma, ¿no? Yo creo, pero sí en términos de cambio climático no nos podemos nada más quedar con la parte de la divulgación de aquí está el contenido y como dice Javier, pues, o sea, lo que yo puedo controlar y o sea, de parte de mi profesión es la calidad de ese contenido. Pero lo que no puedo controlar es qué va a pasar cuando ese contenido sale, pues qué va a pasar. Ahora, sí necesitamos que finalmente, o sea, en términos de cambio climático, pues sí necesitamos hacer cambios urgentes, ¿no? Entonces, aquí la comunicación y la educación juegan un papel, pues, importantísimo, ¿no? Y por supuesto, o sea, bueno, no podemos colgarle nada más esto a la comunicación y a la educación y que la gente genere una nueva conciencia. Tenemos que hacer cambios políticos urgentes, ¿no? Gracias, Erika. Okay. No, pues totalmente de acuerdo con Erika. Sí, también me parece súper interesante bueno, lo que nos comentó Javier, realmente pues tiene mucho sentido así como lo plantea, de esta parte de pues la labor, ¿no? Del periodismo. Yo creo que sí, a diferencia de la labor del periodismo, creo que en la divulgación muchos estamos o hacemos activismo a través de la divulgación, o más bien como que la divulgación se vuelve nuestra manera de hacer, pues, clictivismo, ¿no? Bueno, o activismo digital. O sea, como el plantear ahí, el irrumpir como cosas, o sea, a mí sí me parece como un reto, o como que sí está en nuestra cancha de los divulgadores, el llegar como a lugares que usualmente hablarían de otro tipo de cosas,
O sea, ya regresando a este tema de sopitas, o sea, sí es como un reto de decir, bueno, ¿cómo pones ahí algo que la gente le dé clic y que se venga a enterar de, o sea, de una cosa que tú crees urgente, ¿no? O sea, yo sí me veo a mí y a otros colegas divulgadores como estas personas que sí tienen esa urgencia, ¿no? Y que sí buscan estar ahí haciendo, pues también divulgación de calidad que tenga estas dos características que dice Erika, ¿no? O sea, la parte sustentada de la información y pues también la parte de la llamada a la acción. Entonces sí, creo que eso, bueno, y también algo que me ha resultado bastante genial, que probablemente Raiza ya lo mencionó, son como este tipo de alianzas que, por ejemplo, nosotros tenemos con la newsletter de Reportes Andía, que son pues periodistas que hacen su newsletter sonora acerca de temas ambientales, ¿no? Que hacen su trabajo pues, periodístico, a mi punto de vista, muy profesional, excelente, me encanta, lo recomiendo, y que en alianza con Planeteando, bueno, pues de ahí tomamos ciertos temas de los cuales, o sea, me parece interesante porque yo, o sea, a pesar de que la producimos en alianza, pues yo consumo el contenido que ellos están investigando pues produciendo, ¿no? Pues periodísticamente, y es como de, no manches, esto está pasando y me están dando como esta información muy clara, y pues yo como divulgador hago mi TikTok, mi columna en Sopitas, mi hilo de Twitter, ¿no? Entonces creo que ahí hay una combinación muy, muy sana que se puede dar. Bueno, yo nada más quiero como un poco subirme a este tren y contestar también lo que está preguntando aquí Sandra. Gracias por tu pregunta, porque creo que esto también va muy relacionado a lo que dice, ¿no? De esto de la ansiedad climática o ecoansiedad, porque sí, o sea, en esta urgencia de querer comunicar que hay que hacer algo ahora, o en este tipo de activismo, ¿no? Como de emergencia o de crisis, pues tenemos ese problema, ¿no? Que ahora lo que se genera es pues una parálisis de miedo, ¿no? Te están echando toda esta información, te están diciendo como el mundo se va a acabar, tienes que hacer algo, y no te están dando las herramientas, ¿no? Muchas veces, no digo que todos, pero muchas veces es como de, o sea, incluso desde el periodismo, ¿no? Se ven como estos titulares que dicen como, científicos dicen que en el 2030 se acaba el mundo, ¿no? Que igual y no, o sea, no es el tipo de periodismo que vemos aquí, pero pues se da, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que desde la divulgación sí concuerdo con lo que han dicho, y aparte considero que parte de los contenidos tienen que tener ese ángulo de darle las herramientas a la gente de qué hacer, ¿no? Y como decía Erika, no solamente apagar la luz, sino algo que nosotros hemos visto mucho es que la gente de verdad está buscando cómo unirse, ¿no? Cómo puede formar parte de algo más grande que ellos como individuos para cambiar las cosas. Y yo creo que algo que no se habla lo suficiente es cómo le ofreces eso a la gente, por ejemplo, desde un proyecto como el de nosotros, que es pues que abarca pues varios países, varios medios. Nosotros no podemos decirle a alguien que vive en La Paz, ¿no? Como tú haces esto, pero nosotros tenemos la conexión con personas que están ahí y podemos decirles como, miran, yo no te voy a decir qué hacer en tu contexto porque pues yo no lo tengo, pero conéctate con gente que está ahí y yo te voy a dar esos contactos, ¿no? Entonces yo creo que parte de la divulgación también tiene que ser no solo la información científica o social, sino también pues de cómo crear redes, que en este tema se me hace súper importante. Gracias, Raiza. Javier, no sé si quieras agregar un comentario. Quiero seguir la pista de Raiza y tratar de enlazar con la pregunta de Sandra. Y si les parece, voy a leerla. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de las últimas noticias, acerca de estudios que reportan lo que han llamado como ansiedad climática, que se ha identificado en población joven y es causada en gran parte por la información que llega de todos los medios actuales? Entonces voy a ver si puedo juntar ambas cosas. No hay mucho que yo pueda decir respecto de plataformas digitales porque me sentí tan profundamente insatisfecho en años anteriores en mi exploración de las plataformas que básicamente me salí de allí y mi vida ha sido súper feliz. Entonces me asomo una vez a la semana a Twitter y Facebook y lo considero como uno de los esfuerzos más complicados que tengo que hacer para no vivir en la punta de la montaña, pero
eso tiene como consecuencia que hablaría como un neófito sobre el tema. Entonces, como no entiendo mucho del asunto, porque he decidido no querer entender del asunto, lo voy a tocar solo marginalmente, pero lo voy a tocar desde este punto de vista. La noción de que colocando información a través de sopitas y sus equivalentes, vamos a conseguir el cambio cultural a nivel sociedad que es necesario para revertir la crisis climática que está en proceso, me parece un ejemplo clarísimo de lo que Ramonet decía que es una ilusión. Porque Sopitas no es y sus equivalentes, no me interesa Sopitas, pero Sopitas y sus equivalentes no son medios conducentes al pensamiento crítico. Y el tema no se va a resolver sin pensamiento crítico. De veras, es una ilusión pensar que con pensamiento mágico se va a resolver. Voy a dar, no como anécdota, sino como parte de un argumento, una anécdota de tiempo atrás, años atrás, en la DGDC, cuando yo presentaba el tipo de ideas, cuando discutíamos el tipo de ideas que presenté aquí hace un rato, en favor del argumento y del contenido de ciencia y todo ese rollo, varios divulgadores, infinitamente más famosos, me decían, sí, pero no. O sea, por ejemplo, esto es años atrás, recuerden. Por ejemplo, si llegara una pandemia, tú no quieres explicarle a la gente cómo funciona el sistema inmunitario. Tú quieres decirle, vacúnate, es lo que tienes que hacer. Bueno, llegó la pandemia. ¿Y cómo nos fue con la técnica decirle a la gente, vacúnate? Pues nos fue como nos fue, ¿no? Y nos va a seguir yendo como nos va a seguir yendo. Con lo cual quiero decir, es un poco iluso pensar que reducirnos a ese nivel nos va a seguir manteniendo a resguardo del pensamiento mágico, porque todo lo que hace falta para combatir el mensaje vacúnate ya es que venga alguien y diga, uy, te van a meter un chip en la vacuna. Y mientras la sopa cultural en la que estemos, junto con el resto de la sociedad, se unan que el pensamiento crítico es denostado y el pensamiento mágico es ensalzado, vamos a perder. Y Sopitas y sus equivalentes están en el pensamiento mágico, no nos engañemos, los acaban de sacar a ustedes porque no quieren pensamiento crítico, quieren pensamiento mágico. ¿Por qué chingados? Es una pregunta que a lo mejor solo se puede resolver hablando con Sopitas. Siento que tengan que hacer eso, pero bueno, ustedes se metieron. Entonces, solo hablando así, yo puedo decir que perdí esa batalla en un montón de redacciones periodísticas en que traté de razonar con los tomadores de decisiones editoriales y siempre terminé concluyendo que viven en el mundo de ilusión que señala Ramonet. Les encanta el pensamiento mágico. Yo no sé si es herencia cultural de la colonia católica, no tengo idea. Es una discusión para otra ocasión. Pero es un hecho, parece un hecho. Por eso es que pienso que nuestro público tiene que ser de nicho, pero incluyamos en ese nicho a los tomadores de decisiones, no del mundo editorial, los tomadores de decisiones de veras. Y en mi experiencia han ocurrido cosas que son súper rarísimas. Ya con esto casi voy a dejar de hablar. Cuando yo hacía entrevistas con, por ejemplo, Amparo Martínez, directora del INEC, o con diputados, o con gente que estaba en lugares donde se podían tomar decisiones, si la entrevista era de 20 minutos, hacíamos 20 minutos, y luego con mucha frecuencia tenía yo en mi agenda una hora extra para la post-entrevista con la gente a quien yo había estado fastidiando durante la entrevista, que se quería quedar allí a discutir más. Quiero pensar que están tan poco habituados estos tomadores de decisiones en el nivel de política pública, están tan poco habituados a ser críticamente cuestionados que cuando sucede se enganchan. No todos, pero sí varios. Con lo cual sugiero que puede haber un efecto no visible al público del ejercicio del periodismo basado en pensamiento crítico. Entonces, si nuestro público es nicho y podemos elegir de pronto con quién podemos tener esas conversaciones críticas, allí hay un espacio no activista, pero con un alto potencial de tener un efecto. Y me pueden decir, es muy poquito eso. Bueno, pues sí es muy poquito, pero si multiplicamos los puntos de ejercicio periodístico en lo que este tipo de intercambios suceden, y por lo tanto multiplicamos la posibilidad de que desde nuestro público nicho
haya más y más y más interacciones al respecto, yo creo que tenemos un mejor chance de hacer algo, o por lo menos un chance comparable con el que tendríamos si insistimos en ir a los 500,000 clics, para lo cual sabemos que vamos a tener que quitarle todo contenido de pensamiento crítico a nuestro producto de comunicación. Entonces, dadas las dos cosas en competencia, yo creo que puedo presentar un caso a favor de no eliminar el periodismo de pensamiento crítico, incluso si es con un público nicho. Porque si nos quedamos nada más con los clics, pues ya vieron lo que pasa. Por allí no vamos a resolverlo, no vamos a resolverlo. En cuanto al tema de la ansiedad climática, yo creo que es uno de varios temas súper importantísimos en los que la metodología que yo presenté, bueno, no la presenté aquí, presenté el puro cascarón, pero la metodología que mis tesistas han desarrollado en la unidad de periodismo permite entrarle a un tema como ese, de manera que pueda darle al público algo que le dé una opción más grande que la opinión de una psicóloga o de una cosa así. Y dejo nada más un brochazo de cómo lo haríamos. Lo que ustedes hagan el ejercicio, cuando oigan en noticiarios hablar de ansiedad climática y tal, busquen quién en esos espacios periodísticos se va a tomar 30 segundos para definir ansiedad climática. Apuesto la siguiente Coca-Cola que quieran tomarse a que nadie lo va a hacer. Nuestra metodología nos impide avanzar si no hemos definido ansiedad climática. Ese es el nivel de claridad argumentativa que exige el tipo de periodismo que nosotros hacemos. Traten de tener una discusión inteligente sobre ansiedad climática sin definir ansiedad climática y ya me cuentan cómo les va. Gracias, Javier. Bueno, yo voy a cerrar con una pregunta y después si hay alguna más del público, las podemos hacer. Y va relacionado a esto que, bueno, Sopitas ya está dominando el tema de esta mesa. Pero justo con los cierres de espacios o espacios posibles que se puedan tener y también lo que mencionaba Javier en su charla respecto a la cobertura que se hace, por ejemplo, de las COPs en medio. Les quería preguntar sobre tanto el financiamiento que se da para tanto el periodismo como la divulgación de la ciencia, si realmente existen suficiente, no sé si me estoy dando a entender, porque digo, todos van a decir que no hay financiamiento tanto en la ciencia, ¿no? Que hace falta financiamiento siempre, ¿no? Pero ¿cuál sería como el panorama? O sea, si creen que va por buen camino o si cada vez es menos o si me explico. Y eso también relacionado, también los cuatro ya dijeron en sus intervenciones un poco esto, pero ¿cómo ven el panorama tanto del periodismo como de la divulgación? No tanto ahora, sino en unos, no sé, 10 años o más adelante. Bueno, voy a elegir a Erika porque es la que ha estado empezando. Para no cambiar mucho la dinámica. Nah, no es cierto. Bueno, en la parte del financiamiento, pues nosotros lo que observamos, por ejemplo, pues en las negociaciones internacionales y demás en relación a cambio climático, es que sí hay una preocupación por tener más financiamiento en cuanto a la comunicación y educación de cambio climático, ¿no? Y comunicación, o sea, tanto periodismo como divulgación sobre cambio climático. Hay todo un artículo, ¿no?, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el artículo 6, que habla justo sobre la parte de sensibilización, educación, comunicación de cambio climático. Y hay una parte que se llama la acción para el empoderamiento climático. Toda esa parte se está negociando, la parte del financiamiento para hacer esa acción para el empoderamiento. Entonces, sí hay una intención de que haya más financiamiento para ese tipo de acciones. Actualmente, la verdad es que pues no tenemos tanto financiamiento para ese tipo de acciones. Ahorita, bueno, pues al menos yo hablo por
por el área de comunicación y educación del INEC, pues somos 3 personas, entonces, pues ese es el, y la verdad es que, bueno, todo el instituto estamos sumamente reducidos en personal, ¿no? O sea, no nada más nuestra área. Pero sí, o sea, no hay mucho apoyo y pues todo lo que hacemos pues realmente es una labor casi titánica porque pues somos muy pocos, ¿no? Para poder hacer lo que llevamos a cabo. Pero tengo yo la esperanza de que vaya cambiando, de que cada vez tengamos pues mayor financiamiento, que contemos con más apoyo, por ejemplo, Raiza y Bernie han contado con ciertos apoyos, ¿no? Lo cual, pues eso me parece que es indicativo de que, o sea, sí hay formas, ¿no? Y que cada vez, yo espero que cada vez haya más formas. Y la última pregunta, ¿cuál era la segunda, Darío? Sobre el panorama, ¿cómo ves esto en el futuro? Pues yo creo que cada vez, o sea, seguimos siendo, yo creo que pues tanto el periodismo, la divulgación o la educación sobre cambio climático, ¿no? O sobre ciencia, sí, seguimos siendo campos en formación. Y debemos, como pues decían hace rato, ¿no? Si debería de haber pues o carreras o que sea una cuestión más profesionalizada, pues definitivamente sí, o sea, sí debemos de contar con gente que nos dediquemos a hacer eso, o sea, profesionales, ¿no? Tanto del periodismo de ciencia, como de la divulgación de la ciencia, como de la educación ambiental. O sea, sí necesitamos que seamos profesionales en eso. Entonces, yo creo que cada vez, o sea, seguimos en formación en ese sentido, pero cada vez necesitamos ir encontrando y definiendo mucho mejor nuestros nichos y no nada más que sean además campos pues de acción, ¿no? Sino también de investigación. Como, o sea, por ejemplo, Javier no nada más es un periodista de ciencia, sino que es un investigador del periodismo de la ciencia, ¿no? Entonces, necesitamos cada vez más ese tipo de figuras, ¿no? Tanto en el periodismo, en la divulgación y en la educación. Yo la segunda, nada más okay. que o sea, la mía es muy breve. Estamos pensando lo la misma, ¿no? Ajá. Pues adelante. No, vas, para que yo haga. Bueno, pues miren, yo nada más como panorama de la divulgación, hacia dónde veo que va la divulgación, sobre todo de las crisis socioambientales que se están viviendo, yo creo que van más ahorita, como yo lo veo a 5 a 10 años, o sea, estamos viendo como cada vez más divulgación en medios digitales de defensores y defensoras del territorio, y es como hacia donde vamos nosotros, ¿no? O sea, Raiza y yo, que no estamos o sea, realmente en los lugares donde están sucediendo pues, los grandes extractivismos, los megaproyectos, donde están defendiendo las personas su territorio y por ende pues, el ecosistema y la sociedad, o sea, y pues es como la primera línea de resistencia al cambio climático, pues estamos viendo que más bien estamos enfocando esfuerzos más como a darle lo poco que sabemos de divulgación digital, un poco como a trabajarlo con esas personas. Entonces, a mí me gustaría como ver más eso, ¿no? En redes, más que como, pues como que seguir como nosotros, con lo que estamos así haciendo. Ajá, y un poco relacionado a eso es que, por ejemplo, y a lo que decía Erika, ahorita mismo tenemos nuestra escuela de otoño de Planeteando, donde justamente estamos buscando pues dar estas herramientas, ¿no? Proveer todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia con Planeteando y decir, bueno, o sea, pues, todo esto hay que compartirlo, hay que profesionalizarlo, y lo que vimos con muchos de los asistentes de la escuela es que justamente son este tipo de perfiles, o sea, no es gente que nada más dice, pues voy a hablar del cambio climático ya, ¿no? Y de una manera muy abstracta y muy desconectada, sino son gente que está en su comunidad, que tiene un proyecto local, que dice, bueno, ya estoy haciendo esto, pero quiero como que más gente se entere de lo que estoy haciendo y de esa manera recibir más apoyo. Entonces, como que sí, de nuestro lado es a donde vemos que va, ¿no? La cosa, más localizado, más colectivo, más,
de cómo se pueden crear estas redes, ¿no? Incluso para personas que no les está impactando directamente el cambio climático, que puedan decir, bueno, yo voy a apoyar a quienes sí, ¿no? Entonces eso es por el lado de a dónde vemos que va la cosa. Y del lado del financiamiento, pues digamos que desde la producción independiente digital, pues a veces sí hay que verlo muy como si fuera cualquier otro trabajo así de youtuber o influencer, que a veces está como medio mal visto, pero pues ahí es donde muchas veces puede funcionar. Justamente estábamos en esta plática viendo que no es solo como que subes un video a YouTube y YouTube te da dinero, sino que hay que buscar estrategias pues como de apoyo, ¿no? De donativos, de suscripciones, de crear contenido exclusivo, y eso es tocar puertas, ¿no? Y eso es algo que hemos aprendido con el tiempo respecto al financiamiento, que igual no es como que de la nada te va a caer del cielo y te van a buscar así como patrocinadores verdes, ¿no? Así para que hagas este tipo de contenido, sino es como que nosotros tenemos que identificar quién nos puede apoyar, quién tiene quién podría tener ese elemento de financiamiento, y pues ir a tocarle la puerta y sin pena decir, me puedes dar dinero para hacer este trabajo. Y también pues incluso dentro de la academia, ¿no? Buscar becas, y a veces es muy difícil como cambiar el chip de decir, no voy a usar este dinero para hacer investigación, sino para hacer divulgación, que es algo que no nos acostumbran, ¿no? A decir como, o parte, ¿no? O sea, mitad sí lo voy a usar para la investigación, que pues es el problema, ¿no? Que sientes que no alcanza para nada, pero empezar a decir, voy a asignar algo para hacer divulgación. Entonces creo que por ahí también va lo del financiamiento. A ver, seré súper breve porque se nos acaba. Tu segunda pregunta, que tiene que ver con el panorama futuro, no se puede desligar del financiamiento visto a posibilidades futuras, pero tampoco tiene sentido si no partimos del panorama actual. Entonces, radiografías mega relámpago del panorama actual, periodismo, desde el punto de vista de periodismo. Siento que la prensa escrita no funciona más, y creo que no va a funcionar más como medio para alto impacto social, pero sí como medio, número uno, de registro histórico, eso es importante. Número dos, para influencia en ese público nicho donde hay tomadores de decisiones de todo género que tienen que seguir leyendo prensa escrita. Entonces, siento que es importante no perder presencia en prensa escrita, pero en ese contexto, dentro del panorama actual, prensa escrita, radio, televisión, mucho más que Internet. La discusión sobre periodismo en Internet es más complicada, o sea, en redes, quiero decir. Pero medios electrónicos y prensa escrita, y este es un diagnóstico muy anecdótico, porque si las ciencias sociales nos deben investigación sobre recepción de audiencias, nos super mega deben investigación científica seria sobre el periodismo en México. Nadie parece investigar eso. Nosotros hacemos lo poquito que podemos sobre periodismo de ciencia, pero, oh sorpresa, no tenemos financiamiento para investigación, por lo tanto se nos va todo el esfuerzo en periodismo de ciencia. No tengo tiempo de estar investigando, no tengo cómo investigar si la conjetura que estoy a punto de hacer tiene sentido o no. Pero yo siento que en la batalla entre los herederos del Excelsior de Scherer y los recién llegados con el ánimo de periodismo, el tipo de periodismo que viene de la Ibero, de la Escuela de Comunicación de la Ibero, que piensa que hacer periodismo es como tomar café en público, piensen en Barkentin y Risco, por ejemplo. Esa batalla la perdieron los herederos de Scherer, y con toda justicia, porque su periodismo no es demasiado bueno, y la ganaron estos otros amigos cuyo periodismo ni siquiera es periodismo. Carmen está ahí perdida en medio tratando de hacer un gran negocio para ella misma, es otra historia. Entonces el panorama realmente no es bueno en esos medios, pero han tenido éxito, y nunca debieron tenerlo, en hacernos olvidar que tenemos nuestros medios periodísticos. Todo el SPR, el IMER, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, las radios y televisoras estatales son nuestras. Son medios públicos, no tienen derecho de comportarse como si no lo fueran, pero lo pueden hacer por lo que yo dije hace rato. No hay ninguna presión de la sociedad hacia ellas, no hay ninguna presión ciudadana, por lo tanto hacen lo que les da la gana. Pero son nuestros, ya tenemos medios públicos. Entonces, hacia el futuro,
pienso yo que si el periodismo, y en concreto el periodismo de ciencia, que es indispensable para la crisis ambiental, va a tener un futuro, creo que el campo de batalla está en los medios públicos, que tenemos que reclamar para nosotros y por lo tanto cambiar los criterios de toma de decisiones editoriales, lo cual incluye financiamiento para investigación periodística, por un lado, pero por otro lado, fuera de los medios públicos, es necesario explorar las iniciativas de empresas periodísticas sin ánimo de lucro, que está muy poco explorado en México, pero está bastante, creo que Planeteando puede caber dentro de esa descripción. Está más o menos desarrollado. En Estados Unidos hay un montón de iniciativas con cierto éxito, Climate Tracker, Inside Climate, hay varias, ¿no? Que básicamente lo que son es eso, son empresas periodísticas sin ánimo de lucro, lo cual les da ciertas ventajas fiscales y les da posibilidad de allegarse donaciones de ese otro público nicho que sigue leyendo prensa escrita, que puede estar cambiando su forma de ver las cosas y que puede empezar a pensar, por más capitalista de derecha, machista que yo sea, tengo nietos y los nietos no se van a poder, van a tener que vivir en algún lugar. Y por lo tanto, tal vez hay que meterse un poco con estos abrazadores de árboles, porque de otra manera nos va a ir igual de mal a todos. Entonces, esas son las ideas. Creo que para el futuro tenemos que reconquistar por primera vez los medios públicos en México y explorar las vías de empresas periodísticas sin ánimo de lucro. Vale. Pues muchas gracias a los 4. Ya estamos en tiempo. Pues nada, otra vez agradecerles su tiempo y poder presentar en este espacio. Espero que las personas que sintonizan esto y que después ven estos videos, pues puedan llevarse un poco sobre qué está pasando sobre la divulgación y el periodismo, específicamente el cambio climático en nuestro país, ¿no? Y pues nada, invitarlos a seguir con los siguientes ciclos. Estén al pendiente porque aún no tenemos el tema del siguiente mes, pero esta es una actividad que se va a estar haciendo cada mes, como les había dicho al inicio de todo este ciclo, respecto a un tema en particular. Y pues yo lo dejaría hasta aquí y pues bueno, nos vemos pronto. Y gracias Javier, Erika, Raiza y Bernie. Nos vemos, muchas gracias. Muchísimas gracias.